Buenos días. Ya habíamos explicado con las diapositivas a qué se refiere el mercado de trabajo. Hoy día, más allá de las interpretaciones que se da al mercado de trabajo, quiero ver la parte matemática. Habíamos manifestado de que en el mercado de trabajos, que tiene que ver con el mediano plazo en cuanto a los impactos que debe darse en el Producto Bruto Interno, ¿no? Porque hemos visto dos herramientas importantes en manos del Estado, como es la política fiscal y la política monetaria, que tienen impactos en el corto plazo. Y hemos analizado a la luz de los diferentes modelos. Ahora lo que nos preocupa es cuáles son aquellos factores que inciden en una mayor producción en el mediano y en el largo plazo. Y evidentemente habíamos dicho que son las tensiones en el mercado laboral, el de ver a lo que es la demanda y la oferta de trabajo y ver cómo esto incide en la producción y de manera especial vamos a incorporar una nueva variable que es la tasa natural de desempleo y la producción de pleno empleo. Bien, habíamos dicho que hay dos cosas que se ven en el mercado de trabajo. Una, cómo se fijan los salarios. Y dos, cómo se fijan los precios. En cómo se fijan los salarios, también una pastillita para recordar, habíamos manifestado que esta es igual a B doble, ¿no? Que es el salario nominal, que depende de los precios esperados y está en función de la tasa de desempleo y otras variables. Y en esto también habíamos explicado qué cosas son los precios esperados. Es el comportamiento de los precios en el presente ejercicio. ¿Quién nos alcanza esta información? El Banco Central de Reserva. Normalmente el Banco Central de Reserva los primeros meses del año se fija cuál va a ser su objetivo inflacionario y precisamente eso es lo que llamamos los precios esperados. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo de que los salarios tienen una relación equiproporcional, también ese término ya lo hemos explicado, equiproporcional respecto al comportamiento de los precios. ¿Qué quiere decir equiproporcional? Que si los precios suben en 5%, entonces eso automáticamente también se va a trasladar a los salarios. ¿Qué quiere decir? Que si el Banco Central de Reserva se ha fijado como inflación el 3 o el 5%, entonces los salarios nominales también tienen que incrementarse en esa misma proporción. Y tiene una relación funcional con qué? También ya lo hemos explicado, con la tasa de desempleo. Y dice que esa relación funcional es inversa. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay poco desempleo, los salarios nominales se disparan. Y efectivamente eso podemos apreciar. Ahora, por ejemplo, en plena pandemia, lo que vamos a ver es una oferta laboral grande. Vamos a ver a cualquier cantidad de desempleados que van a estar dispuestos a trabajar por cualquier salario. Fenómeno que no se veía, por ejemplo, el 2004, 2005, 2006, por ejemplo, en el ámbito de los economistas, cuyo salario, por la demanda de este tipo de profesionales y la reducción en el mercado laboral a propósito de la oferta por este tipo de profesionales, se incrementó los salarios. Los economistas lograron ganar 6, 7, 8 mil soles, al igual que los ingenieros civiles. Entonces, eso es lo que nos está generando esa relación de la tasa de desempleo con el nivel de salario nominal. Y estas otras variables, ¿cuáles son estas otras variables? En el caso peruano, vamos a identificar estas otras variables como la participación del Estado en su afán por regular el mercado laboral, por ejemplo, el salario nominal. Si el salario nominal se incrementa, ahorita estamos 950, se incrementa a los 1.200, el resto de los salarios también van a tener que reajustarse a ese nivel.
Entonces, lo que nos está diciendo que esta relación es positiva con estas otras variables. Repito que normalmente vienen como propuesta jurídica o regulatoria por parte del Estado. En el caso de la economía norteamericana, por ejemplo, también se toma el salario nominal o el subsidio al desempleo. ¿No? Si el subsidio al desempleo está sobre los $1,200, yo no voy a ir a trabajar por $1,000. Prefiero que el gobierno me asista con esos $1,200 para poder sobrevivir en la economía. Pero entonces yo voy a esperar que la oferta salarial pues esté superior a esos $1,200. ¿No? Entonces, esa es la relación que se tiene en cuanto al salario nominal y los precios esperados y esas relaciones funcionales con la tasa de desempleo y esas otras variables. En relación a cómo se fijan los precios. Bueno, los precios dice que se fijan, vamos a suponer el precio de cualquier otro bien, es igual a P, y vamos a suponer acá un asunto que también ya se los expliqué, de que estos precios esperados tienen, o la producción de bienes y servicios tienen como único costo a los salarios, ¿no? Nos vamos a olvidar del suministro, de las materias primas, que evidentemente se van a trasladar a los precios, pero con una simple modificación en su forma de presentar. Por ejemplo, compro tela para hacer jeans y se va a modificar y su costo se va a trasladar a la prenda que llamamos pantalón, ¿no es cierto? Entonces, el precio de los productos que voy a yo ofertar en el mercado van a ser iguales a esos costos salariales más un remanente económico que conozco como utilidad del total de esos mis costos. Si yo voy a acá factorar W, voy a tener que P es igual a W1 más esa letrita que expresa o que representa el margen de ganancia de los empresarios. Entonces, ya tenemos cómo se fijan los salarios y cómo se fijan los precios. Vamos ahora a ver esta relación que existe entre estas dos ecuaciones, entre estas dos expresiones cuantitativas del comportamiento del mercado laboral para hallar el equilibrio. Pero antes vamos a pasar a recordar algunas cuestiones importantes. Habíamos manifestado también que la producción, vamos a partir de ese supuesto, que la función de la producción, ¿no es cierto?, es igual a por N. Esa va a ser la función de la producción. Ustedes en la microeconomía trabajan con diferentes funciones, pero nos vamos a proponer o vamos a suponer que en la macroeconomía esta es la función de producción, expresión cuantitativa que determina los niveles de Producto Bruto Interno alcanzados. Si nosotros tomamos esto como el PBI y la N como la PEA con empleo o la PEA productiva, y despejamos por este otro lado a vamos a tener a Y sobre N y claramente nos está alcanzando la productividad. Y vamos a asistirnos con otro supuesto. Supongamos que esa productividad es igual a 1. Entonces nuestra función de producción se va a convertir en Y igual a N. ¿Qué quiere decir? Que si entra un nuevo trabajador a ser empleado, su aporte al Producto Bruto Interno va a ser también en una unidad. Salen 5, también la producción se reduce en 5. Ingresan 10, también la producción se va a incrementar en esa misma proporción. Evidentemente que para esto también vamos a recoger algunos modelos microeconómicos que nos va a ayudar a entender el cómo se articula esto de la producción o cómo se determina el precio y para poder llegar a una ecuación que nos facilite para poder relacionar cómo se fijan los precios. Normalmente hemos dicho, por ejemplo, que la productividad marginal del trabajo en las economías de competencia perfecta, que es un modelo ideal para poder entender las relaciones entre las variables que involucran el mercado, vamos a decir que un empresario, por ejemplo, va a contratar trabajadores hasta donde su productividad marginal es igual al salario y hasta donde es igual al precio. ¿Qué quiere decir? Que yo como empresario voy a contratar trabajadores hasta que ese trabajador crea o tenga que crear su propio salario y ese salario sea igual al precio de mis productos. Bueno,
Es algo figurativo que nos ayuda a entender. Evidentemente esto se da, les decía, en las economías de competencia perfecta, donde un empresario no gana ni pierde, pero evidentemente que eso no existe, ¿no es cierto? Y esto viene a ser el sustento de lo que nosotros hemos tratado de buscar para poder manifestar que este P es igual a B doble de 1 más teta, porque nadie en su sano juicio va a ir al mercado a trabajar a P. Entonces ya tenemos acá todo nuestro insumo que nos va a ayudar a llevar el equilibrio en el mercado laboral. Voy a borrar esta parte y voy a retomar 1. Retomando 1 para hallar el equilibrio. ¿Correcto? Bien, vamos a retomar 1, pero también vamos a suponer algo que nos va a ayudar a encontrar el salario real y que más adelante les voy a explicar el porqué de este supuesto. Vamos a suponer que P de E es igual a P. Si esto se cumple, entonces vamos a tener la siguiente relación. Si nosotros despejamos P, vamos a tener aquí claramente lo que es el salario real. ¿Ah? Y el salario real, con las mismas relaciones funcionales que se tiene para el salario nominal. ¿Qué quiere decir? Que el salario real va a tener una relación inversa con la tasa de desempleo y una relación positiva con esas otras variables que ya hemos explicado. Ahora, ya teniendo esto, nosotros vamos a retomar 2. Retomamos 2. ¿Qué vamos a tener? P igual a B doble 1 más teta. Si nosotros queremos llegar a la misma relación para igualar estas dos tensiones que se expresan en el mercado laboral, vamos a tener B doble de P de 1 sobre 1 más teta, o ese símbolo que expresa el nivel de utilidad de los empresarios. Aquí también podemos recoger algunas relaciones importantes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los empresarios quieren ganar más en la producción? Por ejemplo, acá, ¿no? Podemos decir que el salario que pago a destajo es 50 soles y voy a vender los jeans ¿a cuánto? Voy a vender con un 20% de utilidad. El 20% de 50 viene a ser 10 y los jeans me van a costar 60 soles. Pero supónganse que quiero ganar más. Entonces, lo único que voy a hacer es levantar este porcentaje. Voy a decir 50 y voy a ganar el 40%. El 40% de 50 son 20. Cada pieza de pantalón voy a comenzar a venderlo a 70 soles. Entonces, mientras voy levantando esto, ¿correcto? Para poder ganar más, voy a tener que hacer mediante el incremento de los precios. Y al incrementarse los precios, lo que estoy haciendo es impactar negativamente en el salario real de los trabajadores. Y los trabajadores son mis demandantes. Evidentemente me estoy achicando el mercado. Ahora, ¿cuál sería lo contrario? Yo voy a ganar menos y para ganar menos voy a reducir los precios y voy a generar un mayor salario para los trabajadores y evidentemente una mayor presión de demanda en el mercado. ¿Correcto? Entonces ya tenemos el salario real en la forma como se fijan los salarios y el salario real en la forma como se fijan los precios. Voy a igualar estos dos y voy a hallar el equilibrio en el mercado. Entonces, el equilibrio en el mercado laboral va a ser igual a F de U de Z es igual a 1 sobre 1 más teta. ¿Correcto? Y hemos hallado el equilibrio. Bien. Ahora
vamos a ver esto gráficamente. Vamos a ver esto, pero adicionándole algo que es importante para poder llegar aquí a la producción, porque hasta acá no tenemos la producción. ¿Cómo hallamos nosotros, a ver, como les decía, cómo hallamos nosotros la tasa de desempleo? Porque acá no aparece el Producto Bruto Interno y precisamente yo lo que quiero relacionar es cómo las tensiones en el mercado laboral afectan a la producción en el mediano plazo. Les repito, ya habíamos visto estos dos instrumentos de corto plazo, que es la política fiscal y la política monetaria, y cómo impactan a la producción en el corto plazo. Pero lo que ahora deseamos ver es cómo rompemos este paradigma del manipuleo de estos dos instrumentos de política económica para generar impactos en el corto plazo, cómo nosotros podemos pasar cualitativamente a un orden superior donde el PBI pueda tener un incremento bajo una nueva característica. Y eso sí dice que se da en el mediano plazo. Y el mediano plazo lo estamos viendo a partir de las tensiones que se dan en el mercado laboral. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos a partir de esta expresión la producción? Porque, repito, ese es el objetivo. Entonces, voy a partir analizando cómo hallamos nosotros la tasa de desempleo. La tasa de desempleo nosotros analizamos considerando todo lo que es la PEA. Y vamos a suponer que la PEA es igual a A. Creo que este es el símbolo que utiliza Oliver Blanchard, menos el desempleo. Todo sobre el desempleo. ¿Correcto? Supónganse ustedes, podemos hacernos o figurar un ejemplito numérico, que el total de la PEA es 120, que el número de trabajadores con empleo es igual a 80, entonces son 40 quienes están desempleados y esos 40 que parte proporcional es del total de la PEA. Entonces aquí nos estábamos equivocando, no es U, sino simplemente es N. ¿Correcto? Entonces, del total de la PEA, le resto el número de trabajadores con empleo, voy a hallar el número de desempleados y ese número de desempleados, ¿qué parte proporcional es de esos 120 que son el total de la PEA? ¿Correcto? Bien, entonces, esto mismo nosotros, esta tasa de desempleo, nosotros podíamos representarlo como A menos N, ¿no es cierto? Y si acá, bueno, lo vamos a escribir y vamos a tener lo siguiente, 1 menos N sobre A. Habíamos estado trabajando con un modelo productivo para el ámbito de la macroeconomía, donde habíamos partido de decir que Y era igual a A por N. Van a disculpar en este caso. Vamos a cambiar de letrita, ¿ya? El total de la PEA. Y vamos a asignarle con otra letra. Vamos a asignarle con, ya. Finalmente, no nos va a hacer daño escribirlo como PEA, para que no se confunda con lo que es la productividad. Y habíamos supuesto que la productividad es igual a 1 y Y era igual a N. Si nosotros reemplazamos este valor en la parte superior, vamos a tener que la tasa de desempleo es igual a 1 menos, perdón, acá me olvidé de reemplazar, a menos N sobre esta PEA. Y eso va a ser igual a 1 sobre Y sobre el total de la PEA, ¿no? Si nosotros reemplazamos ese valor, vamos a tener lo siguiente, que es igual a la PEA, perdón, que esto es igual a Y sobre la PEA, coma,
esas otras variables va a ser igual a 1 más delta. Bien, ya hemos hallado el equilibrio en el mercado laboral. Pero, ¿qué nos está dando? Aquí nos va a dar la producción de pleno empleo. ¿Ya? La producción de pleno empleo. Eso es lo que nos ha permitido hallar el juego de numeritos cuantitativos con la que estamos trabajando. Bien, si esto lo voy a representar gráficamente, voy a tener lo siguiente. Aquí voy a tener el salario real y aquí voy a tener la tasa de desempleo. Si ustedes se han fijado, por favor, en esta parte de la ecuación, ¿no es cierto? Yo les estaba manifestando que el margen de utilidad podía ser el 10% o el 20%, y si nosotros reemplazamos ese valor, toda esta expresión se va a convertir en un numerito, porque no es una relación funcional. Acá sí hay una relación funcional en f de u de z, o en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros consideramos esto, vamos a tener acá un numerito. Y ese numerito va a ser constante a lo largo de los diferentes estadios que nos muestra la tasa de desempleo. Y esta va a ser la ecuación de los precios. Ahora bien, la relación entre el salario real y la tasa de desempleo es inversa. Y esto nos va a dar una ecuación, perdón, una curva como la que estamos observando. Y esa va a ser la ecuación de los salarios. Y el punto de intersección entre ambas relaciones nos va a dar a conocer el punto de equilibrio y la tasa natural de desempleo. Aquí vamos a reemplazar la relación que nos sirve de punto de partida para la ecuación de los precios. Y este dice que es la ecuación en el mercado laboral. Evidente, de aquí también se desprenden algunos fenómenos sumamente importantes. Por ejemplo, aquello que a veces, y yo ya les he dicho desde antes, no hagamos que esto sea una suerte de expresión bíblica donde vamos a llevar a la realidad y vamos a encasillarlo para que el comportamiento de la economía se adecue a este modelo. Por favor, son instrumentos de interpretación y análisis que nos van a ayudar, como cualquier instrumento, a llevarlo a la práctica y ver si esas expresiones calzan o no calzan en lo que nosotros estamos buscando. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, el quinquenio del segundo gobierno de Alan García? Alan García dispuso y dijo de que había que incrementar el salario mínimo legal. E inmediatamente salió la academia. Inmediatamente salió el dogma. Cuando nosotros queremos aplicar este tipo de relaciones o este tipo de modelos matemáticos que nace de una elucubración lógica mental, queremos aplicarla a la realidad, no, nunca va a dar, nunca nos va a decir, nunca cuantitativamente y matemáticamente nosotros podemos hallar, pero lo que va a suceder en la práctica y en la realidad es algo distinto a las conclusiones a las que nosotros hemos arribado. Repito, nos permite interpretar, nos permite conocer, pero no hagamos de que las consecuencias matemáticas de ajuste de este tipo de modelos sean las que busquemos que se van a expresar en la realidad. Bien, ¿qué cosa es lo que, por ejemplo, pasó en el segundo gobierno de Alan García? Se dijo que se incrementara los salarios, ¿no? Y les decía que el salario mínimo legal, y eso evidentemente iba a hacer que la curva, ¿no? Que esta curva, ¿no es cierto? Como es el salario mínimo legal, son esas otras variables las que se están incrementando, entonces la ecuación de los salarios se va a desplazar un poco más a la derecha y vamos a ver un fenómeno como el que estamos observando. A ver. Algo así. Ecuación de salarios prima. E prima y
la tasa natural de desempleo se ha incrementado. Y esto le mostraron los de la academia. Le dijeron, mire, señor García, la barbaridad que usted va a cometer. Si incrementa el salario, no el salario básico o el salario mínimo legal, lo que va a suceder es que va a beneficiar a los que ya tienen trabajo, pero va a generar despidos de aquellos trabajadores que no tienen permanencia, y lo que va a hacerse es incrementarse la tasa natural de desempleo. Caramba, interesante. Mira lo que nos dice, miren lo que nos dice el gráfico. Entonces, ¿qué había que hacer? Entonces Alan García dispuso y dijo, a ver, que venga el representante de los empresarios, que venga el representante de los trabajadores y junto con el Estado que determinen si el salario nominal se va a incrementar o no, cosa que no sucedió. Lo contrario sucedió con Ollanta. Ollanta, si mal no recuerdo, incrementó el salario mínimo legal de los 600 a los 750. Igual la academia salió y le demostró que este tipo de políticas salariales lo único que iba a hacer era beneficiar a quienes tenían empleo seguro, pero iba a generar despido de los trabajadores contratados e incrementar la tasa natural de desempleo. Humala, un poco más inteligente, dijo, a ver, quiero ver si eso se da en la realidad. Incrementaré en 2 tramos el salario mínimo legal. Uno de 600 a 675 y de 675 a 750. Cumplió con esa su promesa y no pasó el bendito incremento de la tasa natural de desempleo. Evidente que podía, desde el gobierno, podía haberse dispuesto otras cositas. Por ejemplo, si los de la academia me venían y me decían, mira lo que va a pasar con ese incremento del salario nominal, yo les hubiese manifestado, oiga, los empresarios también están ganando bien. O sea, la tasa de rentabilidad de los empresarios es algo importante. ¿Qué pasaría si nosotros le decimos que reduzcan un poquitito sus ganancias, bajando el precio de sus productos, lo cual se iba a sentir como impacto en el incremento del salario real e iba a incrementarse la demanda? ¿No es cierto? A ver, ¿qué iba a pasar? Entonces, si acá, ¿no es cierto?, de 0.10 se incrementa a 0.20, ¿no es cierto?, el producto de toda esta operación se va a hacer un poco más grande y vamos a tener una ecuación de precios desplazada hacia arriba. Si consideramos el primer punto de equilibrio respecto a esta caída de la tasa de ganancia de los empresarios, entonces en relación a E vamos a tener lo siguiente. Vamos a pasar de E a E doble prima. Y la tasa natural de desempleo se ha reducido. ¿No? Increíble, increíble. Podía haber sido la contrapropuesta del Ejecutivo para poder generar este incremento del salario nominal vía la reducción de la tasa de ganancia de los empresarios. Evidentemente que tampoco esto de repente es la cura o pueda generar un mayor impacto positivo en el Producto Bruto Interno. Lo que recomiendo es de que vayamos a ver el mercado laboral. Y en el mercado laboral vamos a encontrar diferentes calidades de manos de obra que están adscritas a los sectores económicos. Y la mayor parte de la oferta laboral de repente está en el ámbito de la construcción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos aparato productivo real, no tenemos industria, los cuales puedan generar una mayor demanda laboral sostenida en el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un 70, un 80% de trabajadores informales, lo cual ya distorsiona el mercado. Y llevar estos resultados teóricos de este modelo a la realidad, bueno, es algo que nunca lo haría de manera consciente.